Ujú. Corresponde trabajar hoy día la clase número 13 y la clase 14 de epístolas generales. Voy a compartir pantalla de inmediato para comenzar. Creo que más adelante acá. Dice la 13. 13, acá está. Ahora sí. Bien, nos encontramos en el capítulo 2, verso 14 al verso 26. Aquí voy a intentar avanzar rápido porque en las clases anteriores habíamos leído la porción y después lo habíamos analizado, pero nos faltaba tiempo para ver la otra epístola, que es la siguiente, la de Judas. Por lo tanto, esto ya lo vamos a dar por leído, porque también tuvieron que responder sus tareas, esta sección, por lo tanto ya lo tuvieron que leer. En el capítulo 2, verso 14 al verso 26, Santiago habla de cuidado con la fe y las obras. Parece que hay un grupo de personas, un grupo de creyentes, son miembros de una iglesia, de la misma iglesia, que el escritor quiere solucionar ese conflicto, ese problema doctrinal y que tiene sus repercusiones prácticas. Porque en realidad en toda práctica subyace o presupone una teoría, una creencia, un dogma, una determinada forma de reflexionar la fe. Y eso afecta el comportamiento. Y aquí notamos que estos creyentes están dejando de hacer algo muy importante que son las obras. Y Santiago se esfuerza en indicar que la fe y los hechos o las obras, las acciones que realiza el ser humano para demostrar la fe, trabajan conjuntamente en la justificación, en lo que describe el verso 21 y el verso 26. Y presenta el autor ejemplos de personas que fueron justificados no solamente por medio de la fe, sino que también fueron justificados por medio de las obras. Hmm. Un ejemplo de esto es Abraham. El ejemplo que va a estar utilizando Santiago es familiar para los lectores porque recuerde que los lectores de Santiago son judeo-cristianos, judíos que se convirtieron al cristianismo. Hay poca referencia de, hay pocas evidencias de que son gentiles. Por lo tanto, como son hebreos, son judíos, están familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento y tienen a Abraham como una figura muy importante. Por eso es que presenta a Abraham como ejemplo. También lo hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas también. Dice Santiago que Abraham fue justificado por sus obras en el verso 21. Demostró su fe con sus obras. La Dios habla hoy lo traduce como su fe se demostró con los hechos. O su fe y acciones actuaron conjuntamente. Lo traduce la nueva traducción viviente. En el verso 22, su fe se perfeccionó por medio de sus obras. Por lo tanto, se requiere no solamente la fe, sino que también el ser humano es justificado por las obras. Esa es la conclusión a la cual llega Santiago respecto a la justificación. En el, en el verso 21 es lo que señala: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente justificado por medio de la fe. Y el ejemplo que presenta Santiago de Abraham
tenemos que nosotros recurrir al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 15 del libro de Génesis. Por favor, mis hermanos, en el verso 6 vamos a leer el libro de Génesis. Génesis capítulo 15 verso 6. Amén, mi hermano. En la Reina Eh, Valera, ¿cierto? Por favor, mi amigo Tomárselo. Ya. 15 verso 6. Correcto. Dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya. Únicamente por la fe. Ya, eso es lo que dice Génesis capítulo 15 verso 6. Muy bien. Ya el libro de Génesis indica que Abraham fue aprobado por Dios únicamente o solamente por medio de la fe, no por medio de las obras. Anoche estuve escuchando una catequesis de la Iglesia Ortodoxa de Santiago, el hijo de un sacerdote ortodoxo de la Iglesia Antioquía de Siria. Y bueno, como es joven, entonces maneja muy bien las redes sociales y está muy comprometido con la fe ortodoxa. Son chilenos, es la tercera generación de chilenos que se encuentra acá, son de origen palestino. Y trataba contra- de comparar, no era contrarrestar, sino era comparar, contrastar la fe ortodoxa de la justificación por la fe con la justificación por la fe protestante. Y él encontraba absurdo la justificación únicamente por la fe. Y citó un pasaje bíblico de Santiago precisamente para indicar que hay un solo texto bíblico en que la Biblia señala que el ser humano es justificado por la fe solamente y es desde la perspectiva negativa. El texto es de Santiago, como el texto que estamos estudiando acá. Pero ahí vemos ya que Génesis capítulo 15, verso 6, solamente se dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Su fe le fue contado por justicia. Y también otro hecho relevante que podemos estar acá es que esta fe de Abraham no le fue otorgada, no le fue considerado, no le fue dada, o no le fue implantada, sino que es la fe de Abraham. No es una fe dada, sino que es la de él, es la fe de Abraham. Él es el que cree. Pero esa fe no es una obra, es lo que dice Pablo, es lo que dice Santiago. Porque señala que el hombre, Santiago dice, el hombre no es solamente justificado por la fe, sino que también por las obras. Hay un contraste ahí. No es lo mismo obras y tampoco fe, por lo tanto, esa fe en Abraham no puede ser contado como una virtud, como un mérito, como una obra, porque es la antítesis, es el contraste, el antónimo, lo opuesto a las obras, esa fe. A lo que está aludiendo Santiago es a la evidencia o a la muestra, al fruto de esa auténtica fe. Y esto lo va a demostrar cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, pero esto ocurre mucho después. Antes de que naciera Isaac, antes de eso, ya Abraham había sido justificado. Y de eso trata el capítulo 15, que Dios va a levantar una simiente o una descendencia muy grande, pero de un hijo propio de Abraham. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, de que le iba a dar un hijo, y por medio de ese hijo todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas, y va a ser multitud, él creyó esa promesa de Dios, y eso le fue contado por justicia. En ese momento ya estaba justificado. Después lo que hizo más adelante en Génesis, en el 22, Génesis 22,
Ahí es donde Abraham va a estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Pero fue justificado en el verso 15, después de mucho tiempo, cuando ya su hijo nació, estaba relativamente grande, entonces lo iba a sacrificar. Lo que está aludiendo Santiago es al capítulo 22, no al capítulo 15. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando leemos Santiago, de que el hombre, como se puede observar, no solamente es justificado por medio de la fe, sino que también es justificado por medio de las obras. Eso es lo uno. También se presenta a Rahab. Fue justificada ella por medio de las obras. La razón porque le dio alojamiento a los israelitas y los envió por otro camino, el verso 25. La conclusión de Santiago es que el hombre es justificado no solo por la fe, sino que también es justificado por medio de las obras. A ver, voy a leer un tarde. Ya, me están escribiendo que no se van a poder conectar algunos. Bien. Santiago, Mi hermano capítulo. Pablo, Sí, Pastor Guillermo. muy buenos días. Buenos días. Eh, Estaba leyendo también la Biblia Dios habla hoy y en el pasaje que usted mencionó, en el verso 6 dice, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Correcto. Exacto. Eh, Cambia de la otra a esta. Bien, eso es el capítulo 15 del libro de Génesis. Ahora tenemos que explicar un poco acerca de esta aparente contradicción, es aparente nada más, entre lo que enseña Santiago y lo que dice el apóstol Pablo. Santiago no considera, como tampoco Pablo, la fe de Abraham como una obra. Y también nosotros debemos tener en cuenta eso, porque a nosotros, mi hermano Cristian, hermano Cristian, ¿está la hermana Carolina igual ahí o no? Sí, hermano, estamos ambos. Los dos. Perfecto, muy bien. El pastor Guillermo, el pastor Marcelo, una de las críticas que se le plantea a las iglesias pentecostales principalmente, que tiene el origen en los movimientos de santidad de John Wesley, que era arminiano, de la tradición arminiana, es que el hombre no puede creer por sí mismo. Es decir, la fe debe serle otorgada o dada por medio hay toda una teoría, por medio de una regeneración monergista. La conclusión y la lógica es esta, que si el hombre tuviera fe y creyera para ser salvo, entonces ya la salvación no sería por gracia, sino que sería por obras. Si el hombre cree, mira la lógica, si el hombre cree, entonces ya la salvación no sería por gracia. Ni tampoco sería una obra completamente de Dios, sino que también sería una obra humana. ¿Cuál es la obra humana? La fe. La fe es una obra humana, es una virtud humana, un mérito humano al cual Dios debe premiar, recompensar y retribuir con la salvación. Se nos acusa de que nosotros enseñamos la salvación por obras. ¿Por qué se nos acusa de que estamos enseñando la salvación por obras? Porque dicen que los hombres deben creer para que Dios les retribuya y le recompense con la salvación. La salvación en ese sentido no sería solamente una obra de Dios, puesto que sería una especie de 50 y 50. 50% hace Dios, que es la obra de la cruz, y el otro 50% de la obra
lo hace el hombre por medio de la fe. En algunos casos, un 80% hace Dios y el otro 20% lo hace el hombre. ¿Y en qué sentido colabora el hombre para su salvación? La fe. Por lo tanto, la fe no puede ser una obra, un mérito humano, no es algo que produzca el ser humano, sino que es algo que le es dado por Dios. Dios le da la fe. Algunos en el calvinismo es algunos, no a todos. Mm. Se entiende, se entiende la fe como una obra, pero aquí estamos observando, mis hermanos, y en todos los textos bíblicos que hablan acerca de la fe, siempre la fe está en armonía y es consecuente y armoniosamente con la gracia. La fe y la gracia van conjuntamente y armónicamente. Y siempre se contrasta con las obras, y lo estamos viendo acá. No es, la fe no es una obra, no es un mérito humano. Y cuando estudiábamos el libro de Hebreos, hablamos de que la fe es una confianza, es una disposición de la mente y una disposición del corazón, una disposición de la mente y una disposición de la voluntad, es una confianza. Y de hecho, nunca puede ser considerado esa confianza como una obra humana, puesto que la confianza de uno, que uno tiene, en el objeto que es Dios, que es Cristo, esa confianza lo ha generado Dios mismo, porque Él ha demostrado que, que Él es Dios, ha demostrado que es digno de confianza. Algunos confían, otros no confían, pero es el ser humano el que confía. ¿Qué mérito puede tener esa confianza? Si alguien tiene confianza es porque el objeto ha generado esa confianza en él. Así lo vemos en la escritura y siempre va en contra o se contrasta o es la antítesis, el opuesto a las obras. Eso es lo que deja consternado a nosotros, ¿ah? Cuando decimos que el hombre es justificado por la fe, es salvo por la fe, es elegido en base a la fe, y esa fe, los, los que no son wesleyanos, arminianos, pentecostales, lo ven como si fuese una obra humana. Bien, aquí Pablo y Santiago no consideran la fe de Abraham como una obra, bajo ningún punto de vista. En Romanos 4:3, Gálatas 3:6, también alude a Abraham. Voy a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 4, verso 3. También, o Gálatas está más cerca aquí, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Bueno, y después siguen mencionando que no es por medio de las obras, porque Gálatas se opone a las obras, está en contra de las obras, es lo que quieren hacer los judíos, que están enseñando que hay que hacer obras para poder salvarse, la fe no es suficiente. Y en Romanos 4:3 también alude al mismo hecho, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y después en el verso 4 de Romanos, capítulo 4, pero el que obra, no, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está diciendo claramente Pablo que la fe es contraria a las obras, es la antítesis de las obras. Bajo ningún punto de vista, jamás se puede considerar la fe como una obra humana. Pero la fe es del hombre, el hombre debe creer y una confianza. Eso lo dice Santiago, Génesis 15:6, Romanos capítulo 4, verso 3 al 4 y Gálatas 3, verso 6. Pero Santiago insiste más en las obras que nacen de la fe. Yo creo que esto merece registrarlo aquí en la pantalla. Esto debe mostrarlo. La fe no es una obra, eso está claro, pero Santiago insiste, insiste más en las obras que nacen de la fe, de la ley perfecta,
de la ley perfecta. Ya, eso es lo que dice, o el comentario, para que estén al tanto, el comentario de la Biblia de Jerusalén. Interesante, ¿ah? La Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica romana. El comentario es un comentario católico romano. Por lo tanto, ahí los católicos romanos también hablan o hacen esta distinción entre la fe de- del libro de Romanos con la fe, o sea, del apóstol Pablo, con la fe y las obras de Santiago. Tan claro, es por medio de la fe. Y la fe no es una obra, y es solo por fe. Pero Santiago insiste más en las obras que nacen de la fe, de la ley perfecta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá en esta porción bíblica. Lo otro es que el autor de esta epístola, Santiago, no polemiza con la doctrina del apóstol Pablo de la justificación únicamente por medio de la fe. No es una polémica, no hay una tensión como la vio Martín Lutero, que tenía dudas serias de dejar fuera el libro de Santiago, pero no se atrevió. Cada uno trata el tema de una perspectiva diferente. Pablo se preocupa del camino concreto por el que se llega a la salvación. Por otra parte, Santiago habla de las consecuencias prácticas que conlleva la realidad de creer en Jesús. Si Pablo y Santiago trataran el asunto de la misma perspectiva, es decir, la de un hombre ya creyente, coincidirían perfectamente, pero parten de puntos diversos. Santiago, Santiago parte de un creyente. Asume que la persona a la cual está escribiendo es un creyente. Y sus preocupaciones son prácticas, son éticas. Eso es. En cambio, Pablo parte de un incrédulo. Muestra el camino a la salvación. Eso es. Es más dogmático, entonces, en ese sentido. Enseña el dogma, es decir, el para salvarse. En cambio, Santiago es ético. No habla de un ya creyente, de personas cristianas. El método que emplea Santiago para analizar el asunto es la diatriba, que consiste en la presencia de un interlocutor que es imaginario. El texto comienza con una pregunta retórica: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría salvarlo la fe? Una pregunta retórica. El hecho de que resalte más las obras obedece a las necesidades del momento para exhortar a las comunidades que se habían quedado dormidas en los laureles. Pablo no niega la necesidad de hacer buenas obras. Más bien Pablo dice que las obras son fundamentales, son importantes, revisten de trascendencia y de hecho las obras van a ser criterio para el juicio final, porque cada uno será juzgado según sus obras, dice el apóstol Pablo. Bueno, y también señala, tampoco dice que la ley que habla acerca de las obras que debe realizar el ser humano es mala, tampoco dice que es mala, más bien dice que es buena y es santa también. Cada creyente irá al tribunal de Cristo para recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice también el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Santiago no ridiculiza el paulinismo, o lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino que está contrarrestando una perversión de la doctrina del apóstol Pablo de la salvación por gracia. Santiago condena la profesión sin la práctica. Es el tema. No hay una práctica, no se está demostrando la fe. Por eso es que es práctica y ética.
Cada uno de ellos comienza por distintas etapas de la vida cristiana. Pablo comienza por el principio de la vida cristiana, el medio para aceptar la gracia de Dios. Santiago comienza mucho más tarde, cuando ya la persona ha hecho la profesión de fe. Ninguno de los dos se contradice, más bien son complementarios. Otra de las explicaciones que se ha dado acerca de Santiago y Pablo es que Pablo está oponiéndose a los judaizantes. Se opone a los judaizantes, quienes indicaban que la fe, para salvarse, de la perspectiva de un incrédulo, el camino para llegar a la salvación, es por fe más obras, igual a salvación. Mientras que Santiago está aludiendo a los antinomianistas, un grupo también de creyentes que está enseñando que la, la fe es suficiente y uno solamente cree intelectualmente, pero puede seguir haciendo lo que quiera, puede seguir viviendo como desee, puede seguir pecando. Nunca va a afectar su espíritu, porque el espíritu tenían ideas gnósticas, el espíritu siempre es bueno y la materia es mala, por lo tanto, en mi mente yo creo, por lo tanto ya soy salvo, no importa lo que haga con mi cuerpo, jamás va eso a cambiar el estado espiritual. Anti significa sin, anti-sin, y nomos es ley, por lo tanto, antinomianistas es sin ley. Anti, en griego sin, nomos significa ley. Entonces, ¿qué significa antinomianistas? Significa sin ley. Eso es lo que significa antinomianistas. Significa sin ley. En ese sentido, no existe ninguna contradicción entonces en lo que enseña Santiago con lo que enseña el apóstol Pablo en sus epístolas, tanto de Romanos como del libro de Gálatas. Preguntas para pasar a la siguiente presentación, mis queridos hermanos, acerca de esta explicación. Hermano Bienvenido. Pablo, Sí, Pastor Guillermo. eh, si tuviéramos que hacer un resumen de todo lo que usted ha mencionado, entonces Santiago está hablándole, como usted lo dijo, a hermanos que se habían quedado dormidos en los laureles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra fe tiene que estar activa, también tiene que estar acompañada, en otras palabras, ¿cierto?, de una acción, de hacer algo. Porque me parece que aquí en el primer versículo, en el versículo 15 dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Verso 16, si alguno de vosotros le dice ir en paz y calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Entonces, es decir, que tiene que ser activa, en otras palabras, nuestra fe, pues tiene que haber una acción, no solamente con creer. Eso si lo Exactamente. resumiéramos. Exactamente, correcto. No lo pudo haber dicho mejor, Pastor Guillermo. Perfecto. Bienvenido, Pastor César. Gracias, hermano Pablo. Buenos También. días a todos los que Buenos están días, Pastor. conectados. ¿Alguien más? Hermano Cristian, mi Pastor Bueno, Marcelo, hermana Pablo, Carolina. ¿Sí? en relación al tema de las obras, de estos dos ejemplos que usted dio que fueron justificados, ¿Mm? es muy común hoy día escuchar de que muchas personas realizan obras para justificarse y por medio de eso alcanzar salvación. No sé si usted ha escuchado hablar sobre eso. Em, ¿Eso qué lo dice mi hermano Cristian? ¿De dónde proviene esa crítica? Es que lo que pasa es que acá lo que está hablando habla de que uno tiene que tener fe y también tiene que tener obra. Mm. He escuchado que algunos aluden de que
no solamente nos basta con creer, digamos, en Jesucristo, sino que es necesario también que nosotros realicemos las obras para alcanzar, digamos, la salvación. Ah, muy bien. Haciendo mención a lo mejor de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y falta la cuota de nosotros para poder asegurar eso. Sí, son parecidos a este grupo, ¿ah? A este grupo de los judaizantes. Aquí los judaizantes decían que tenían que tener fe más las obras de la ley. De Moisés está, la ley, ya, la ley solamente voy a dejar el registrado ahí, pero la ley de Moisés. eh, Sería más o menos eso, hermano Cristian, pero no sé qué grupo enseñará eso, Mi hermano Pablo. ¿sí? Mi hermano Pablo, yo creo que lo que se refiere el hermano Cristian es un pensamiento incrustado dentro del mundo pentecostal. Yo soy pentecostal, pero dentro del mundo pentecostal, aunque ya somos muchos los que gracias a Dios la tenemos clarita, que las obras básicamente son la evidencia de una fe verdadera, de una fe genuina, como dice Santiago 2:18, yo te mostraré mi fe por mis obras. Eh, Somos varios los que gracias a Dios tenemos esto claro, pero existe un gran parte del pueblo de Dios pentecostal, reitero, que leen Efesios 2:8 y 9 que la salvación es por gracia y lo aceptan. Pero cuando uno entra en un diálogo con ellos, uno se da cuenta que realmente no lo entienden así, sino que siempre como que tratan de aludir algo de salvación a las obras. Si uno no obra, no se salva. Pues. Si tú te portas mal, no te salva, dice. Es como que quizás todavía no está muy claro este pensamiento y por eso es que yo encuentro súper trascendental lo que usted está enseñando y creo que esto se debería enseñar muchas veces en nuestras congregaciones para que entendamos de una vez por todas que la salvación es por gracia, no por obra, pero que el que no obra seguramente no ha sido salvo genuinamente. Correcto. Ah, perfecto. Tenía un problema los pentecostales entonces, ¿ah? Un hermano me dijo, nosotros tratamos de defender a los pentecostales frente a las críticas que nos plantean, pero los pentecostales no están colaborando mucho. Quizás se refería a esto de las obras. El, claro, sí, un hermano joven me dijo precisamente que hiciera un video o un escrito para tratar de explicar este asunto, porque existe una tendencia dentro de las iglesias. Él está en Osorno ahora, pero antes era del sector de los muermos. Y él tenía también este conflicto, ¿ah? Me lo planteó. Dijo que tenía este conflicto. ¿Por qué voy a la iglesia? Decía. Ver las participaciones en la iglesia. Primero la participación en lo oculto, dice. En los cultos, actividades de la iglesia. Voy a poner aquí disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Pero entendemos que oración, ayuno, lectura de la palabra, devocional, retiros y vigilias, disciplinas espirituales. ¿Qué más? Sí, eso más o menos. Estos son necesarios, necesarios para la salvación y conservación de la salvación. Eso fue lo que me estaba explicando. Él creía eso y, y la gran cantidad de jóvenes que ha emigrado de las iglesias pentecostales parten con esa primera inquietud. ¿Por qué mi iglesia es así y así enseñan los antiguos? Está aludiendo a las predicaciones más antiguas, principalmente de los ancianos. Entonces pareciera, como lo enseñan las iglesias, que la participación en los cultos, las actividades de la iglesia, las disciplinas espirituales son necesarios para la salvación y la conservación de la fe. Y al mismo tiempo enseñaban que la salvación es por fe, basado en Efesios 2:8-9. La conclusión entonces era que la fe hay que agregarle estas actividades eclesiásticas, tanto para lograr la salvación y para mantener la salvación. Bueno, aquí hay un problema de ordenar la doctrina
de la salvación, ¿ah? Técnicamente se le conoce como la soteriología, pero estos asuntos de la participación en los cultos, actividades de la iglesia, disciplinas espirituales, no son ni para salvarse ni para conservar la salvación. El- en el sentido de la justificación por medio de la fe, no tienen que ver con la justificación por medio de la fe. Y Santiago y Pablo hablan acerca de eso, ¿ah? La fe solo es suficiente para la santificación, perdón, para justificación, salvarse, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Acá estamos hablando de otra doctrina, que también es una doctrina soterológica, pero estamos hablando de la doctrina de la santificación en su aspecto progresivo. De eso estamos hablando. Yo creo que hice un video acerca de esto porque estaba muy preocupado, hermano. Cuando escribí en Facebook, me acuerdo de que estaba preocupado de que un joven estaba predicando el calvinismo y de que no le importaba dividir la iglesia. Entonces él vio todos los comentarios y dijo, me llamó, me escribió, me dijo, el problema es este, me dijo, que nuestras iglesias, estos son la confusión que tienen los hermanos, que piensan que la participación en las actividades eclesiásticas piensan, ha concluido, si no es que hay un dogma, algo escrito, sino que al observar lo que dicen los predicadores más antiguos, son para conservar y mantener la salvación. Pero aquí estas actividades tienen otra finalidad, no es para salvarse o para justificarse. El- Acá en la primera parte de la justificación, cuando uno cree en Cristo, uno es santificado, justificado, regenerado, el elegido, unido a Cristo. Pero la santificación, recuerda que tiene tres tiempos. La santificación instantánea, cuando uno cree, la santificación progresiva, y el otro tiempo, la santificación completa y final. Progresiva, la inicial cuando uno cree, progresiva ahora en el tiempo, y final cuando venga Jesucristo por segunda vez. Por lo tanto, la actividad de la iglesia tiene que ver con la santificación, pero en su aspecto progresivo. En ese sentido, son importantes para crecer, perfeccionar, aumentar la santificación, tienen que ver con la formación del carácter. Con eso tiene que ver la participación en los cultos, en la actividad de la iglesia, la formación del carácter. En este sentido es eso, tiene que ver con la formación espiritual. Aquí lo voy a anotar también. Oh, creo que se perdió. Ahí. Formación espiritual. Con eso tiene que ver, con la formación espiritual, con crecer a la estatura de un varón perfecto, conforme a la imagen de Jesucristo. Tiene la finalidad de ser como Cristo. La salvación es el inicio de la vida cristiana, pero la meta de la vida cristiana es ser como Jesús. Se es como Jesús y se progresa en ser como Jesús porque ya ha sido salvo por la fe y se crece para ser como Jesús por medio de las actividades que listé ahí eh, en la presentación, en la pizarra. No sé si esto es pizarra, bueno, sobre esta presentación. Yo creo que debería quedar claro con esta explicación, ¿verdad, mi hermano Cristian o mi pastor Marcelo? Hermano, o sea, ¿Sí? sí, lo que pasa es que esto que usted comenta, que le comentó el joven a usted, ¿Mm? eso fue lo que yo escuché en mi iglesia por años, hermano. Ya. De hecho, hasta el día de hoy le podría decir. Y las iglesias que nos rodean, que nos visitamos, este mensaje es latente hoy en día, hermano. Y Wow. ha sido en este curso que me he dado cuenta de hartos problemas con lo que es en relación a la soteriología, que es lo que conversaba usted. Pero esto hoy día es un mensaje latente dentro de iglesias pentecostales, a lo mejor no en la congregación donde está usted, ¿Mm? pero por ejemplo el otro día nosotros
quedamos así como impresionados cuando, por ejemplo, usted habló en relación a lo que significa ser santo. Porque para mí hasta el día, hace un mes, ser santo era ser sin pecado. Y, y era algo con lo que de repente uno sentía culpa, luchaba porque decía yo no puedo ser santo como Cristo, pero Él me exige ser santo porque yo soy santo. Y era algo con lo que yo sentía culpa, sufría, a veces me angustiaba. Y ha sido uno de los temas latentes entre los jóvenes que muchas veces, hermanos, se deprimen completamente porque fallan una vez y dicen no puedo ser como Cristo. Y muchos de ellos, al tiempo, hermano, muchos de ellos se van de las congregaciones por causa de esto. Porque dicen, no pude ser como Cristo, así que antes de ser, no pude ser caliente, dicen, mejor soy frío y me voy al mundo. Y por eso, hermano, yo hacía esta pregunta y en parte agradezco el tema de haber empezado a estudiar porque hoy día me doy cuenta de que hay muchas cosas que necesitaban ser ordenadas y ahora el problema que queda es cómo uno aplica estas cosas ahora en congregaciones donde esto se ha predicado por años, hermano. Ese es como es un problema de mi parte, digamos, un día, por ejemplo, hablar sobre la santidad y explicarlo de la manera que lo hemos aprendido ahora, porque no es lo que se enseña, hermano Pablo, hasta el día de hoy. Mm, De hecho, ahora en el 20 de enero me invitaron a un evento de jóvenes donde los jóvenes hicieron varias preguntas y dentro de las preguntas salía algo en relación a esto, ¿me ya, entiendes? Y se entiende que es por un tema de que se nos ha metido tanto en la cabeza de que no podemos pecar, que los jóvenes sienten esta, no sé si llamarle depresión, culpa, van al culto y están con la cabeza gacha, porque se sienten mal, porque si no van a la iglesia pierden su salvación, que tenéis que ir al culto si no perdís tu salvación, que no te podéis que no puedes tomarte un tiempo para eso porque si no pierdes tu salvación. Y siempre, hermano, hay como un tema en relación a la salvación, como que el hecho de decir cuida tu salvación con temor y temblor. Significa lo que usted un día decía, andar pidiendo todo el día perdón porque pequé, perdón porque fallé, caer de la gracia, volver a la gracia. De esa manera, hermano Pablo, nosotros con mi esposa entramos a estudiar pensando eso porque fue lo que nosotros, por lo menos lo que a mí se me enseñó cuando yo llegué a la iglesia donde el Señor me llamó. es transversal esto porque usted está en Concepción y lo que estoy planteando yo es de un hermano de acá de los Muermos y está en Osorno ahora. Por lo Claro, tanto, se ha nosotros, esparcido la enseñanza, yo creo que a nivel nacional. sí a nivel O nacional, latinoamericano quizás tengamos esta es dificultad probable de porque comprensión. por lo menos yo de la iglesia donde llegué, era una de las iglesias más grandes, digamos, de Chile, no quiero decir el nombre, pero es una iglesia que está a nivel de Arica Punta Arenas. Ah, ok. Eh, y eso fue lo que siempre escuché y eso fue lo que yo después enseñé porque de eso aprendí, ¿me entiendes? Claro, claro. De hecho, a veces uno siente un poco de culpa de haber enseñado esto y de haber hecho a lo mejor a los jóvenes, en vez de levantarlo, como de hacerlos más culpables, hermano, de lo que corresponde, porque finalmente este tipo de mensaje, más que levantar a una persona, lo lleva a mirar a Cristo como un ser tan lejano, Mm, tan alejado de la realidad de uno, y finalmente uno termina como desanimándose, decayendo, porque dicen, no puedo ser como él, po", y claramente en esta vida no vamos a poder ser como él, pero sí ahora lo entiendo con el tema de la santificación en su aspecto progresivo, hermano. Así perfecto. que, Y tiene que ver con la formación espiritual, que siempre claro, se debe ir creciendo todos los días. Y todos los claro, días se deben ir abandonando ciertos pecados, ir madurando en la fe, y eso se madura por medio de las pruebas y por medio de contacto con los hermanos. Y por eso se debe ir a la iglesia, porque nos edificamos mutuamente. Muy bien. Qué bueno que surgieron estas preguntas. Mi hermano Cristian, si le agradecería a mi hermano el escribir y enviarme un cuestionario con todas las preguntas que están planteando los jóvenes, por favor. Y ahí vamos a tratar de responder esas preguntas y hacer algunos videos porque nuestras iglesias pentecostales actualmente se está produciendo una emigración a las iglesias reformadas, presbiterianas, iglesias bautistas, creyendo y con razón, que estamos enseñando la salvación por medio de las obras. Pero el único que hay que hacer aquí es enseñar bien la doctrina de la salvación. Eso es. La teología sistemática 2.
O teología sistemática, eso es lo que hay que enseñar. Si se enseña teología sistemática en las iglesias pentecostales, se podría evitar un poco esta emigración masiva, masiva de todas las iglesias pentecostales en Chile. Bien, continuemos entonces. También dice Santiago al final, verso 26, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras también está muerta, verso 22. Ahí tenemos una imagen del sacrificio de Isaac, de Giordano Lucas, 1696. Él, bueno, era un pintor, pero realizó varias pinturas inspiradas en la Biblia. Ahí vemos otra influencia de la Biblia. La Biblia ha influido en las artes, en la literatura, en la pintura, porque hay una cantidad extraordinaria de cuadros que están basadas sobre episodios bíblicos como este. La fe sin las obras está muerta en sí misma, dice Santiago en el capítulo 2, verso 14 al verso 17. El término que se utiliza acá es pistis. El vocablo pistis en griego es fe, pero la fe tiene varias acepciones y varios matices. Fe, confianza, creencia, convicción, buena fe. También alude a la doctrina, garantía, muestro, compromiso, fidelidad. También alude o quiere enfatizar es la fidelidad, la lealtad. También se utiliza el vocablo pistis para hacer referencia a aquello. La fe acá, en el verso 14 al verso 17 de Santiago, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 12, verso 17. Así también, la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Se refiere a una fe que consiste en la mera aceptación intelectual, teórica, de las verdades religiosas, sin llegar a la obediencia práctica. A esta fe solo teórica, Santiago contrapone no unos hechos sin fe, sino una fe viva, que se muestra como los hechos. Bueno, mi pastor Guillermo estaba diciendo, había concluido bien, ¿eh? Una fe activa. Muy bien. En, en teología sistemática, cuando hablamos de fe, tenemos que ponerle un apellido, ¿eh? La fe, la fe salvífica. Hay que tener cuidado, mis hermanos, cuando utilicemos tecnicismo en las iglesias, principalmente hermano Cristian. Bueno, el pastor Marcelo no creo que tenga problemas con utilizar el tecnicismo porque él ha fundado una iglesia desde la nada. El pastor Guillermo también, el pastor César, el, pero los que han estado en iglesias ya tradicionales, donde siempre se ha enseñado, y viene otra persona nueva y comienza a utilizar tecnicismos, esto va a causar ruido y va a causar rechazo. Y lo van a considerar como una persona que la teología le hizo mal, como arrogante, así lo van a considerar, por el hecho de utilizar un término altisonante, o que ya está utilizando carnalidad y lenguaje humano, y se está exhibiendo sus conocimientos intelectuales. Se va a ver mal si utiliza mucho tecnicismo. Eh, bueno, eso lo menciono porque lo he escuchado, mi hermano, ¿eh? Lo digo porque lo he escuchado. Eh, Algunos hermanos que están estudiando el Instituto Bíblico y después comienzan a emplear lenguajes como estos, fe salvífica, por ejemplo, se produce un rechazo de la congregación, principalmente de los hermanos más antiguos. En los estudios bíblicos, sin embargo, en la escuela dominical, hay o estudios bíblicos, escuela dominical, ahí no hay problema, y hay que se necesita el tecnicismo. Cuando hablamos acerca de la fe salvífica, la fe que salva, la fe que produce la salvación del alma, en teología sistemática, esto tiene tres elementos. El primer elemento es intelectual, intelectual. Es decir, debo saber, conocer algunas verdades elementales, como por ejemplo, Cristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados para salvarme del infierno. Existe un Dios y Él me quiere salvar y que me ama. Y Él es justo también, y yo soy pecador. Debo saber eso. Esa es la fe intelectual.
Pero el hecho de saber todo aquello no me hace salvo, porque la fe que salva tiene otro elemento, que es el asentimiento. El asentimiento. El asentimiento tiene que ver con yo doy mi asentimiento. Yo estoy de acuerdo, no objeto ningún punto de lo que se me ha dicho. Yo estoy de acuerdo de que Cristo murió por mis pecados, estoy de acuerdo con todo lo que me dice la Biblia y no objeto nada. Pero el hecho de saber estas verdades, de dar su asentimiento acerca de estas verdades, no me hace salvo. Tengo que, tiene que haber otro elemento para que se produzca la salvación, que es apro, la apropiación. Debo apropiarme de estas verdades. Cuando yo me apropio personalmente de estas verdades, se ha dado la salvación. Si no están estos tres elementos en la fe que salva, no existe salvación. Aquí en Santiago está mencionando una forma de fe que es la intelectual, solamente intelectual, solo dogmática, solo teórica, pero no ha llegado todavía a la apropiación, porque si se apropiara de la fe estaría haciendo obras. Y esa fe intelectual o dogmática conoce muy bien la doctrina, y de hecho también hay testimonios de hermanos que nacieron en las iglesias cristianas evangélicas, podían coordinar cultos, incluso podían predicar en la calle. Iban a la iglesia, pero no estaban convertidos, ellos mismos han dicho, no estaba convertido. Pero yo podía hacer todo lo que me mandaran porque yo era parte de la iglesia, siempre yo fui nacido y criado en la iglesia y hacía lo propio que hacen todos. Pero no estaba convertido, decía, porque yo en el mundo actuaba igual que el mundo, no había ninguna diferencia con los mundanos. Después el Señor tuvo una experiencia personal con él, con el Señor. Por lo tanto, esa es una fe intelectual. La fe que salva es apropiarse, tener la experiencia, la vivencia con Jesucristo. Ese tipo de fe es, es- está muerta, dice Santiago. El vocablo que utiliza acá es necros, es un cadáver. La fe y las obras se necesitan mutuamente, verso 18 al verso 19. Una fe que, que no tiene obras, es inactivo, ocioso, sin empleo, ningún valor. El vocablo es argos. Una fe sin obras no tiene ningún valor. La fe se puede mostrar por las obras. Y después dice Santiago que la fe, si no tiene obras, es una fe diabólica. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero, pero no sirven al Señor. Es una fe diabólica. Esta fe intelectual no solamente es intelectual, sino que también es una fe diabólica. Feo el término, ¿eh? Una fe diabólica. En una vida bien equilibrada debe haber oración y esfuerzo. Existe la tentación de dividir a los santos en dos categorías: los que pasan la vida retirados del mundanal ruido, de rodillas en constante devoción, los obreros que se meten en el polvo y en el barro y en el calor del día. La oración y el esfuerzo deben ir codo a codo. Aquí se está pensando en esta reflexión de un monje o una seta y un activista en una iglesia, o un activista espiritual, podríamos decirlo, un activista religioso. Pero ambos deben ir de la mano o deben colaborar mutuamente. Pasemos al capítulo 3 ahora. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Bueno, ahí comienza a mencionar lo que el ser humano puede domesticar.
no os hagáis muchos maestros entre vosotros. La razón para no hacerse muchos maestros entre ellos es porque serán juzgados con mayor severidad, dice la palabra de Dios para todos, o recibirán doble condenación, dice la Reina Valera 1960. Los maestros tenían una importancia de primer orden en las iglesias primitivas. Las personas a las que Santiago escribía codiciaban el prestigio del maestro. Parece que es el problema con lo que ocurría con los destinatarios de Santiago, buscaban el prestigio. Los maestros gozaban de popularidad en la iglesia primitiva, juntamente con los profetas, los evangelistas. Bueno, los apóstoles eran las autoridades, pero gozaban de ese prestigio. ¿Me podrían mencionar, mis queridos pastores, hermanos, actualmente dentro de los ministerios, quiénes son o qué ministerios o oficio eclesiástico son, no sé si decirlo, que aspirados o populares o famosos? O que la gente, algunos creyentes, bueno, no sé, tendrían que ser creyentes que no conocen muy bien o no están, no conocen muy bien la vida cristiana, que aspiran solo por el hecho de ser famosos, por el prestigio que tienen. Mi hermano Pablo, ¿Sí? bueno, hoy en día yo creo que a través del tiempo muchas personas tenían la aspiración del pastorado. Muchos querían, ¿cierto?, ser pastores. Eh, pero ya hoy día el pastorado en algunas partes ya ni siquiera no tienen esa aspiración, o los que ya son pastores ahora quieren que sean reconocidos ellos como, eh, como es la palabra, apóstol. Ya no, yo no soy pastor, ahora soy apóstol. Entonces, eso es lo que hoy día se ve, po. Ya no tiene tanta fuerza el querer ser pastor, ahora quieren ser apóstol. Muy bien. Hermano Pablo, ¿Mi otro Marcelo? sí, mi hermano Pablo, bueno, yo a diferencia de mi pastor Guillermo, bueno, sí sé que eso se da bastante en el mundo neopentecostal, pero dentro de nuestro contexto pentecostal clásico, creo que antiguamente, con antiguamente me refiero a unos 20 años atrás por lo menos, muchos aspiraban a ser evangelistas, pero hoy no. Hoy es lo que yo veo, es mi apreciación personal. Por ejemplo, se veía y se recordaba con mucho ahínco a G. Ávila, Jorge Rasky, todos estos grandes evangelistas, Lee Moody, John Wesley, estaban muy vívidos todo esto, el mover evangelístico, como Dios lo usaba en sanidad, en prodigio, todos aspiraban a ser evangelistas. Pero hoy día yo veo que muchas personas anhelan, estoy hablando de nuestro contexto, anhelan ser pastores, pastores pero por todos lados, pastores que nunca se han sometido a nadie, se han sujetado a nadie, nadie los ungió, de hecho nadie sabe quién los levantó, a qué concilio pertenecen, se sacan una personalidad jurídica, agarran a un abogado, le pagan 600 lucas y aparecen con una personalidad jurídica pública. Esa cuestión es tan común hoy en día y son muy pocos los que se tiran evangelistas, no sé por qué ha perdido un poco de popularidad. Es más, en las campañas evangelísticas están predicando los pastores, pues. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista personal, que es muy anhelado el pastorado. Claro que no saben a lo que se están metiendo, pero de todas formas es muy anhelado. Perfecto, muy bien. En el siglo primero también uno de lo que se codiciaba era el oficio o el ministerio de maestro. Por eso Santiago dicen, no se hagan muchos maestros, muchos de ustedes, porque serán juzgados con mayor severidad. Corre el riesgo de ofender, verso 2. Santiago también le recuerda su responsabilidad. Siempre que se menciona a los maestros es con honor en el siglo primero. Ellos junto con los profetas enviaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, verso 1. Los maestros tenían un ministerio local de la iglesia en contraste con los apóstoles y los profetas que desarrollaron un trabajo itinerante. Algunos maestros fallaron en sus responsabilidades y se convirtieron en falsos maestros.
Hubieron maestros que intentaron introducir en las comunidades cristianas tradiciones judías. En Hechos 15 causó un gran problema. En el libro de Gálatas casi destruyeron la iglesia del apóstol Pablo en Galacia. Santiago dice que la enseñanza es una ocupación peligrosa. Es fácil ser, o es fácil que un maestro se convierta en un tirano espiritual, un traficante de la piedad, un enamorado de las distinciones y de que se le mostrara respeto servil en público. No sé si esa característica a usted le es familiar en la Biblia. ¿Quiénes tenían esa característica en la Biblia? De traficante de la piedad, Los de fariseos, enamorado de la saduceos. distinción. Los fariseos, los saduceos, claro. Como ellos son los destinatarios de la obra, son judíos, han visto a los fariseos. Entonces ellos ahora, siendo cristianos, quieren tener la misma distinción que tenían los fariseos en su antigua religión, no sé si decirlo religión, porque esto ahora todavía no se han separado el judaísmo del cristianismo. Hay dos peligros que deben evitar los maestros. Debe asegurarse de que está enseñando la verdad. Hay un problema eso de la verdad, porque solamente en una iglesia, por ejemplo, la iglesia bautista. Conversé con un pastor bautista cuando le compré un data. Era de la iglesia bíblica bautista. No entendía muy bien a qué se refiere bíblica. Yo dije bíblica porque es bíblica era nada más como toda la otra iglesia cristiana, pero bíblica en un sentido para diferenciarse de la otra iglesia bautista. Y el pastor me dijo, el- yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia con la otra bautista? Es que nosotros somos bíblicos, me dijo. Nosotros no estamos sujetos a una convención. En cambio, las otras iglesias bautistas están sujetas a una convención. Y esa convención es su papa. Es como la autoridad para las iglesias bautistas. Y eso no puede ser bíblico, me dijo. Porque la Biblia enseña que las congregaciones son autónomas. No hay ninguna otra iglesia que ejerza control sobre las otras. Y lo dijo con mucha convicción, ¿eh? Con pasión. Estaba muy apasionado de la característica de la iglesia bíblica bautista. Son autónomas absolutas, es decir, ni siquiera están sujetas o ni siquiera, es que las convenciones tampoco es una autoridad máxima, sino que las Hermano convenciones... Pablo, yo no ¿Sí, le Pastor Guillermo? escucho, ¿No me escucha? yo no le escucho. ¿Me escucha lo demás o no? Sí, hermano, se escucha fuerte y claro. Al Fuerte y hermano Guillermo claro. no se escucha. Ah, Pastor Guillermo tiene problemas con la... Si no me escucha Pastor Guillermo, entonces le voy a enviar un audio. Pastor Guillermo es su audífono, porque los demás hermanos me escuchan bien. Bien. Y, y de las convenciones bautistas dicen que las iglesias no pueden ser absolutamente autónomas, puesto que la Biblia enseña una colaboración, una interacción entre todas las comunidades de fe, una colaboración mutua y también tener un proyecto en común como iglesia. Por lo tanto, las convenciones son muy importantes, aunque no se sanciona si las iglesias van o no van a la convención. Entonces, esos son más bíblicos. Y, y están enseñando la verdad. Cada uno de las iglesias bautistas enseña la verdad en su propia convicción. Y hay otras iglesias que son iglesias bautistas reformadas. Ellos señalan que esto es lo que dice la verdad. Es decir, calvinistas, la iglesia bautista reformada son calvinistas. O también denominadas iglesias bautistas particulares. Particular en el sentido de que Cristo murió solo por los elegidos, no murió por todos. Y hay otros que son arminianos. Cristo murió por todos. En ese sentido son generales. Es complejo cuando hablamos de tradiciones eclesiásticas, enseñar la verdad se enseña desde la perspectiva de sus tradiciones eclesiásticas. Pero por lo menos las doctrinas fundamentales, todos están de acuerdo aquí. La Trinidad, por ejemplo, una verdad absoluta, una verdad fundamental, esencial para la fe cristiana, distintiva de la fe cristiana. Cristo es Dios, es hombre, el Espíritu Santo es una persona,
la salvación es por fe, por gracia. Bueno, esas son algunas doctrinas fundamentales para la fe cristiana. Y la práctica de el ejercer el amor al prójimo, verdades esenciales y prácticas. En eso todos estamos de acuerdo. En este sentido, estar seguro de estar enseñando la verdad es en el sentido de las verdades fundamentales, porque lo otro en las doctrinas periféricas, una variedad pero extraordinaria de creencias dentro del pueblo cristiano evangélico. Y lo otro, el maestro debe tener cuidado de no contradecir su enseñanza con la vida práctica o con su vida. Es decir, entre lo que enseña con lo que afirma o lo que dice. ¿Qué más? Los ejemplos prácticos que presenta el autor acerca de la domesticación de la lengua. Los caballos han sido domesticados, los barcos también por medio del timón, el fuego ha sido controlado, la lengua y sus defectos produce trastornos, mucho daño, contamina a toda la persona, se alimenta del infierno, verso 6, es indomable, un mal infatigable, está lleno de veneno Bueno, Pablo, mortífero, ¿sí? Sí, cuando hace alusión a que se alimenta del infierno, ¿a qué puede hacer referencia a eso, hermano? muy bien, vamos a buscar una versión. No sé si alguien me puede ayudar con algunas versiones, por favor, mis hermanos, de Se alimenta del infierno. Yo, bueno, hay una versión que me lo compré en la Feria de la Pulga, me gusta verlo, porque tienen dibujitos. Esta Biblia, la Biblia, Dios llega al hombre. Es el capítulo 3 verso 6. Vamos a buscar aquí en esta Biblia. Es inflamada por el infierno. Inflamada por el infierno, dice otra versión. Inflamada dice la... Ya, a ver, 3:6. 3:6 dice acá, y la lengua es un fuego. Ya, es un fuego, nada más dice acá. La lengua es un juego, es un mundo de maldad, puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo. Está encendida por el infierno mismo. Y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Bueno, es una metáfora, pero ¿a qué alude la metáfora? ¿A qué otra Biblia puedo ver acá? No sé si alguien más me puede ayudar con más versiones bíblicas. Bueno, Pablo, ¿Sí? mira aquí en internet hay como cinco Biblias. Una dice, es encendida por el infierno e inflamada e inflama el curso de nuestra vida. Otra dice, y es inflamada del infierno. La otra dice, eh, y es inflamada del infierno, y es inflamada del infierno, y es inflamada del infierno, toda la otra. Que pillé menos. Ok. La Biblia de la traducción de Alonso Choque, la Biblia de nuestro pueblo, lo traduce, y la lengua es fuego, como un mundo de maldad. La lengua instalada entre nuestros miembros contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. Voy a buscarle el significado de la metáfora, hermano Cristian, porque no estaba en las otras versiones. Pensé que podría estar interpretada la metáfora. No sé qué podría, me da la impresión, mi hermano Cristian, no he investigado más el asunto, pero la metáfora me da la impresión que estaría refiriéndose a la calumnia, a la difamación, porque presenta su aspecto diabólico en esta idea del dominar la lengua. Porque el diablo es difamador, y de hecho diablo significa eso, calumniador, difamador. Yo creo que Mi por hermano ahí Pablo. debería ir la metáfora. ¿Sí me va a tomárselo? Claro, claro, como dice usted, sin duda alguna, esto es una metáfora, pues, no debe tomarse literal. Ahora, creo yo que según su contexto inmediato por el verso 5 se está refiriendo a lo que usted antes mencionaba, pues. Dice que mirad cuán grande bosque se enciende en pequeño fuego. Entonces, si viene hablando de eso, pues está hablando quizás de la calumnia, el chisme, apuntando a eso. Quizás eso es lo más probable por el Sí, sí. contexto que está Mm, dando. correcto. Y bueno, considerando el contexto, ofende también. Ahí el verso 2
que la lengua es muy rápida para ofender. Qué increíble, hermano, ¿ah? No sé si me podrían mencionar algunos ejemplos, algunas ilustraciones de lo que ustedes han vivido acerca de la calumnia y la difamación. Aquí nadie está libre, ¿ah? Nadie está libre de la difamación y la calumnia. Y es que es tan fácil levantar una calumnia o aumentar o intensificar algún comentario, agrandarlo, magnificarlo y desprestigiar a otra persona. Por favor, alguna ilustración real de lo que usted ha vivido o de alguien cercano que ha sufrido una difamación. Bueno, Pablo, ¿Sí? eh, años atrás, eh, cuando yo estaba recién empezando mi relación con la que es mi esposa hoy en día, ¿Mm? eh, recuerdo que parece que llegué tarde por mi trabajo, pasé al baño antes de entrar a la iglesia. ¿Mm? Cuando salí del baño, justo iba saliendo una jovencita que era de ese tiempo de la juventud, yo la saludé y le di un beso en la cara. Correcto. Y me fui a la iglesia, pero justo venía pasando una persona de los mismos hermanos de la congregación. Y el comentario después que le llegó a quien es mi esposa es que yo me andaba juntando con la jovencita en el baño. ¿Qué le Ahí hay parece? un ejemplo claro de una calumnia y una difamación, hermano. ¿No? Y después yo creo que se lo contó a otro y este le aumentó un poco más, después a otro y así se va agrandando el asunto. Qué increíble, qué Como impresionante. bolita de nieve, hermano. Claro que sí. Es extraordinario cómo funciona tan fácil para difamar a Mi otro, hermano Pablo, desprestigiar a otra persona. Sí, mi otro Marcelo. una vez se acerca una hermana a mí que hoy ya no está con nosotros, ¿Mm? pero se acerca una hermana a preguntarme si yo hacía alguna especie de ritos satánicos. Y Ya. yo quedo pasmado, o sea, que a un pastor le vengan a decir algo así. Y yo digo, pero, perdón, hermana, ¿qué cosa? Me dice, pastor, sea sincero, usted trabaja con brujería, algo así. Y digo, hermana, ¿qué está hablando? Pastor, lo que pasa es que nosotros eran como una familia de tres hermanas. Nosotras tenemos una tía y esa tía Dios la usa, ella es de Santiago. Y el Señor dice ella que le reveló anoche que usted mata una gallina en el altar, tira la sangre y hace cosas satánicas. Entonces yo digo, wow, y ellas estaban convencidas, o sea, no sé si al 100% convencidas, porque por algo me fueron a preguntar, tendrían la duda, pero ¿cómo alguien puede realmente llegar a caer en difamaciones tan absurdas? O sea, que por eso yo me reía cuando usted estaba diciendo la facilidad que hay de pronto de hablar tontera y la gente lo peor es que lo cree, son tan crédulos ante cosas que ni siquiera son comprobables, pues. Eso es Exactamente. un chiste, una talla que me pasó un día. Muy bien, no, nadie está libre, ¿eh? Nadie está libre de las calumnias y de difamación. Bueno, los ministros del Evangelio deben tener mucho cuidado con respecto a esto de lo que comenta el hermano Cristian, por ejemplo, él fue un hermano nada más, pero de un pastor, un ministro, hay más cuidado todavía, imagínense. En, en Osorno, en la iglesia, vi que mi pastor, Marco, era en ese entonces, cuando iba al baño siempre iba acompañado de un hermano, un hermano bajito, pequeño. Yo pensaba que era como una especie de guardaespaldas, algo que si alguien quisiera pegar, pero después, después uno reflexionando en sí mismo decía, pero hermano, es muy chiquitito. Además que es anciano. Pero siempre lo acompañaba. Cuando iba al baño siempre lo acompañaba y después regresaba otra vez, pero siempre estaba al lado, estaba atento cuando se movía mi pastor Marco. Y la razón era para que tuviera un testigo ante cualquier circunstancia, cualquier ocasión que hubiera. Porque si hay una hermana que en el pasillo la saludaba muy cariñosamente y alguien pudiera observar, también como observaron con el hermano Cristian, y lo malinterpreta, entonces para poder protegerse había un testigo, ¿no? Yo no, fue un saludo nada más y acá tengo un testigo, él siempre me está acompañando y él vio toda esta escena. Por lo tanto, no es verdad. Era para protegerse frente a malos comentarios. Eh, Hay que ser cuidadoso en ese sentido, mi hermano, porque es muy fácil malinterpretar. Y por eso que en las conferencias, a las personas que trabajan en la conferencia, tanto los hermanos como las hermanas, por ejemplo, el saludo con los pastores no debe ser de besos, beso en la cara, sino que el saludo debe ser con la mano.
solamente con la mano, y no con el codo flexionado, sino con el codo estirado. ¿Por qué creen ustedes que el saludo debe ser con el codo estirado? Aunque esto puede sonar muy frío, mis hermanos, como poco cariño, porque nosotros somos los latinoamericanos, los chilenos somos de pie, queremos abrazar, pero es para protegerse frente a tantas difamaciones y problemas que han tenido los pastores. Entonces en las conferencias dice, salude pero con el codo estirado nada más. Porque si usted flexiona el codo, entonces la tendencia es a darle un beso en la cara, en la mejilla. Y a pesar de todos esos consejos que se dan en la conferencia, a pesar de todos esos consejos, a pesar de eso, más de algún ministro del Evangelio ha sido difamado por el hecho de que se ríe, porque se ríe, o porque es cariñoso. Yo lo conozco, es así con todo el mundo, pero se ha malinterpretado y piensa que andan coqueteando con las hermanas. Por lo tanto, es un tema, pero tan complejo ese de alguien que difama a alguien. Por eso hay que emplear todos los recursos prácticos para evitar todo tipo de desprestigiarse o de malinterpretarse en estas actitudes con las hermanas. Y bueno, no solamente para proteger a los pastores, sino a todos los hermanos de la iglesia. Bien, continuemos. ¿Qué hora es? Quiero ver la hora. La sabiduría de lo alto ahora. Hace un contraste, Santiago, entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. La sabiduría de abajo es una sabiduría terrenal, animal, natural o sensual, una sabiduría diabólica. Terrenal significa que es de este mundo, no es de Dios. Animal, natural o sensual significa que no es fruto del Espíritu Santo, sino que es de la naturaleza inferior del ser humano. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pura, pura es en cuerpo y alma, en doctrina y práctica, en fe y en moral, es incontaminada esta sabiduría. Es pacífica. Un sabio siempre procurará la paz por todos los medios posibles. Un general de Japón, en la invasión o el bombardeo de Pearl Harbor, el que estaba al lado le dijo, usted es un genio por haber planificado el bombardeo. Y él le respondió, si yo fuese un genio, hubiese impedido la guerra. Porque una persona sabia impide por todos los medios posibles una guerra. La tercera característica de esta categoría es la de ser benigna, dócil. Esto quiere decir que el hombre sabio es capaz de escuchar sugerencias. Siempre está listo para oír las opiniones ajenas y dispuesto a aceptar exhortaciones y también está dispuesto a aceptar las correcciones. Esa es la otra característica, esa es la idea de dócil o benigna. Santiago compara la sabiduría mundana con la sabiduría divina. La distinción fundamental tiene que ver con los frutos que brindan, lo cual es un tema central en esta carta de Santiago. El autor cuestiona la validez de toda sabiduría o manera de pensar al preguntar en qué resulta. Está convencido de que la amargura, los celos, las actitudes de pleito, los conflictos, la envidia, el egoísmo, se origina de una manera mundana de pensar que lleva a la destrucción. Y está aludiendo, mencionando la sabiduría que viene de abajo. Eso es lo que produce en el ser humano: egoísmo, envidia, pleito, conflictos. Por tanto, indica que la sabiduría que desciende del cielo genera frutos contrastantes, porque genera pureza, paz, falta de discriminación, hipocresía. Esta yuxtaposición es un llamado a la iglesia a vivir y pensar de una forma que es contra la corriente, es contracultural, es decir, contra la cultura. Por ejemplo, la pureza, que es propio de la sabiduría que viene de lo alto. Actualmente la pureza se ve como una persona que es retrógrada,
o que es ingenua, un retrógrado, o un ingenuo, o es un puritano, o una persona que se quedó en el pasado, que no corresponde a, o que no vive en este mundo, es de un mundo de la antigüedad. El ser pacífico, pareciera que en la sociedad eso es considerado como signo de debilidad. Una persona pacífica es una persona débil, emocionalmente inestable emocionalmente. Por eso que la sabiduría de lo alto es contracultura, porque están enseñando valores contrarios a la cultura normal de la tierra. Los que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan la justicia, lo traduce una versión. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Skinner, en su comentario bíblico contextual del Nuevo Testamento, con respecto a esto de ser pacífico, ser amable, ser benigno, el contexto histórico dice Skinner, y parece que tiene razón, porque él dice que se está contrastando o se está refiriendo a los celotes, a los revolucionarios militares, judíos, quienes quieren liberarse de la opresión del Estado romano o del Imperio romano por medio de la fuerza de las armas. Y a esta altura, el año 61, cuando se escribe la epístola de Santiago, ya se están cometiendo asesinatos a los aristócratas, aquellos que oprimen al pueblo de Israel, y también se están cometiendo asesinatos, actos de terrorismo y sabotaje a los soldados romanos que están apostados en Judea. Y ellos fueron los que promovieron la guerra contra Roma y después van a ser destruidos en el año 70, después del Señor Jesucristo, a causa de estos movimientos revolucionarios armados. Está en la época, por lo tanto, eso es lo que hay en el entorno de la iglesia. Por eso cuando habla acerca de ser pacífica, tiene una connotación política, militar, no solamente intraeclesiástica. Y estas guerras que habla el autor no es una guerra metafórica para referirse a los conflictos internos de la iglesia solamente, también se puede aplicar en ese sentido, sino también en las guerras militares, en el contexto de la epístola. eh, Eso es lo que se puede entender y lo que menciona este erudito del Nuevo Testamento, Skinner. Perfecto, mis queridos hermanos y pastores, vamos a descansar un momento, son las 11:30, apagamos la cámara y el micrófono y nos volvemos a reunir a las 12